Hoy vamos a hablar de qué. El otro día apareció nuestro querido amigo Luis II de Baviera. Apareció en relación con Sacher-Masoch, aquel en cuyo deshonor inventóse la palabra masoquismo. Pues parece que Luis tuvo correspondencia con Sacher-Masoch. Y vamos a hablar hoy de Luis II de Baviera. Ya hemos hablado alguna vez, pero hicimos algunas nuevas indagaciones. Digamos entonces que los Wittelsbach, que eran duques de Baviera, fueron desde la Edad Media y hasta fines del siglo pasado una de las pocas estirpes germánicas que sobrevivieron a las terribles luchas fratricidas que caracterizaron aquella región. Recuérdese que sobre esta familia, los Wittelsbach, pesaba una espantosa maldición. Se decía que la sangre de los Wittelsbach arrastraba muerte y locura. En 1806, Napoleón, necesitado de firmes aliados en Europa Central, los convirtió en reyes, en el beneplácito de los habitantes de Baviera. Y años después, cuando Maximiliano II accedió al trono, en 1848, lo aclamaron jubilosamente. O sea que era el de Baviera un reino más o menos inventado. Pero bueno, lo tenemos a Maximiliano como rey de Baviera. Era frío, inexpresivo. Decían que la única vez que se había reído había sido el día de su coronación. En fin. El padre de Maximiliano había sido Luis I, uno del cual también hablamos, que había tenido amores con Lola Montes, unos amores escandalosos. Y bueno, el caso es que Maximiliano y María de Prusia se casaron y tuvieron un hijo. Mejor dicho, tuvieron dos. Luis, de quien vamos a hablar hoy, y Otón. El príncipe Luis nació el 25 de agosto de 1845, en Nymphenburg. Y pasó toda su infancia yendo de un castillo a otro, como zapallo en toro. Él prefería aquel castillo que servía de residencia veraniega, llamado Hohenschwangau, que significaba fortaleza del alto país del cisne, como es evidentísimo. Basta que uno escuche el término Hohenschwangau para que inmediatamente se le presente la figura de un cisne, la figura de un alto país y la figura de una fortaleza. Se decía que Lohengrin, el caballero del cisne, había aparecido en ese lugar por primera vez. Bueno, el muchacho, Luisito, apasionado por las leyendas del país, se la pasaba leyendo, permanecía durante horas con la mirada perdida en fantasías, en los rincones más sombríos del palacio. En realidad tenía la mirada perdida. No se sabe si en fantasías o en rajaduras de la pared. Esto de fantasías son conjeturas de los malos escritores. Bien, cuando se lo retaba por tal comportamiento, es decir, por quedarse con la mirada perdida, decía: no creáis que me aburro. Mientras estoy así, pienso en las cosas más hermosas. Y seguía mirando al techo y babeándose. El babeándose es un agregado. Bueno, lo hicieron estudiar francés, porque era imposible entonces que un príncipe de Europa no se expresara en francés. Ahí tienen, en la corte de Rusia, por ejemplo, se hablaba francés con mucha mayor frecuencia que ruso. Hablar ruso les parecía a aquellos nobles rusos, les parecía una cosa de plebeyos. Ha seguido ocurriendo esto. Sí, el desprecio por el propio idioma, especialmente entre cierta gentuza, es proverbial. Cito el caso de los nobles rusos, cito el caso de los comerciantes del Once, cuyos negocios no tienen nunca un nombre en castellano. Siempre es un nombre en inglés.
Churro Jorgito, no. Elaboración de productos grasos, Carmichael. Bien. No bien aprendió francés, se empeñó en articular la frase «l'état c'est moi», que había pronunciado Luis XIV de Francia muchos años antes. El caso es que Luis XIV era el ídolo y el modelo de Luis de Baviera y no soportaba que se discutiera su primacía de futuro rey. No soportaba que se le discutiera. Su carácter era terrible. A los 12 años parece que lo agarró al hermano Otón y trató de estrangularlo. Casi lo mata, solamente porque Otón no había respondido a su llamado. Lo llamó Otón, 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 y como no vino, lo estranguló. Ahora, si bien se mira, no se comprende cómo pudo estrangularlo toda vez que Otón no había concurrido. Bien, creó un lunar en esa historia. Sí, sí. Luis era alto, esbelto, de pelo oscuro y ondulado, tenía ojos azules y caminaba erguido con una gracia casi femenina. El 10 de marzo de 1864 murió su padre, Maximiliano. Luis tenía 18 años y el pueblo realmente no sabía nada de él. Al verlo caminar tras el féretro, todos pensaron, a pesar de no saber nada, que el nuevo soberano era un príncipe de cuento de hadas, porque era lindo. Lo quisieron porque era lindo. Las mujeres suspiraban a su paso, le tiraban flores. Acá dice que le tiraban flores a sus pies, pero no está claro. Tiraban flores. Naturalmente caían al suelo las flores. Lo primero que hizo al día siguiente de su coronación, el amigo Luis, fue convocar a la corte a Richard Wagner. Luis había escuchado la música de Wagner, estaba fascinado, y el músico, que en esos momentos pasaba por grandes dificultades financieras, no dudó en aceptar la convocatoria. Y se estableció entre los dos una profunda amistad, incluso para algunos un poco sospechosa. Escribió Wagner. Vamos a meternos en el diario de Wagner, total. El joven rey es tan bello y encantador, posee un corazón tan generoso y un espíritu tan abierto, que siento el temor de ver su vida desvanecerse en este mundo innoble, como un divino sueño sin consistencia. Me quiere con la pasión de un primer amor, lo sabe todo de mí y me comprende tan bien como yo mismo, dijo Wagner en una película argentina. Y el tributo de Wagner a su mecenas fue nada menos que Tristán e Isolda. No es poco, Se estrenó el 10 de julio de 1865 y el Reinaldo, naturalmente, fue al estreno. La función, sin embargo, debió suspenderse durante un buen rato porque al oír la música, Luis II tuvo terribles convulsiones, le agarró un ataque, se temió que fuera un ataque de epilepsia. Luego tranquilizó al público gritando que la música de Wagner le producía un efecto diabólico. Ahí empezaron todos a pensar que el rey estaba loco. Paró la función, el tipo tuvo que tranquilizarlos a todos, en fin. Los nobles comenzaron a odiar a Wagner. Estaban seguros de que influía pésimamente en las conductas y en las costumbres del rey. Le decían Lolus a Wagner, en recuerdo de Lola Montes, que había andado con el abuelo de Luis. En 1866, Prusia quiso atacar Austria por la toma de unos ducados. Luis II no quería meterse porque odiaba la guerra. Bueno, al poco tiempo era tan grande la presión del pueblo para que la Bavaria participase de la guerra que decidió el rey abdicar al trono. Y Wagner fue el que lo convenció de que no lo hiciera. Finalmente Baviera se unió a Austria. Luis II partió al frente de batalla. Bueno, al final perdió la guerra, ¿no? Así fue como Bismarck anexó Hannover, Frankfurt, los ducados del Elba, etc. De todas formas, Luis II quedó más o menos bien parado. Él
no perdió territorios, simplemente había fallado en su ayuda al imperio austrohúngaro. Después de la guerra las cosas cambiaron. El rey empezó a tener actitudes cada vez más extravagantes. Pedía que en sus comidas lo acompañaran estatuas móviles, que luego retiraban entre unos cuantos. Se hacía traer unas estatuas y las sentaba ahí a la mesa mientras él morfaba, Las estatuas preferidas eran la de Luis XIV, no, la de Luis XVI y María Antonieta. Los invitaba a comer en forma de estatuas. Más tarde empezó a diseñar castillos. Se lo recuerda por eso, por los castillos que diseñaba. Unos castillos fabulosos. Y Luis decía que se inspiraba en las partituras de Wagner. Y es verdad, diseñaba los castillos oyendo la música. Decía que se trataba de los escenarios de las óperas de Wagner. Uno de esos castillos, el más famoso, fue el de Neuschwanstein. No, repito, Neuschwanstein, construido en un risco muy elevado. Parecía o parece un castillo de cuento de hadas, ya que además de su arquitectura está siempre rodeado de nubes. Adentro hay basílicas bizantinas, galerías de trovadores. En el cuarto piso hay una gruta artificial con una cascada, una luna interior. Disneylandia. Neuschwanstein no fue el único. Construyó uno que se llama Linderhof y otro que se llama Herrenchiemsee. Eran castillos tan lujosos que naturalmente las arcas del Estado empezaron a flaquear. Así Luis de Baviera llegó a sugerir, como medida económica, y atención, las personas del equipo económico del gobierno, empezó a sugerir Luis que se contrataran ladrones para asaltar los bancos de Berlín, los bancos del extranjero. Algo así como privatizar el choreo. No, nacionalizar el choreo. Claro. Hacer que el Estado se encargara de los robos. Es una idea interesante. A mí me parece que yo lo había oído antes en alguna parte, no me acuerdo. Bien. Después tuvo la idea de exhumar el cadáver de su padre para abofetearlo por no haberle proporcionado una fortuna adecuada. Se lo merecía. Bueno, a la desesperación por no poder seguir construyendo sus castillos, Luis II sumó otra contrariedad más tremenda. Parece que Wagner cometió el error de llevar a la corte a su amante, Cosima Liszt, que como ustedes saben era hija de Franz Liszt y esposa de un discípulo de Wagner, von Bülow. Y el rey, enojado y aparte cediendo a las presiones de los nobles que odiaban a Wagner, lo echó a Wagner. Dijo, tómatela, ¿qué te crees que es esto? Y en esos momentos de profunda tristeza, Luis recibió el apoyo de la emperatriz Isabel de Austria, que no es otra que Sisi. Ustedes conocen aquella de las películas que te hacían dormir. Se hicieron muy amigos. Ella consideró que una esposa podría remediar la melancolía del rey y le presentó a su hermana, no la suya, Rolón. No, menos mal. Sino la hermana de Sisi. Se llamaba Sofía, tenía 19 años y era una rubia que para qué te voy a contar, ¿no? Sofía parecía estar totalmente fascinada con Luis, que como se ha dicho era muy apuesto. Pero Luis lo único que hacía era mandarle flores. Fijaron una fecha para el matrimonio, pero no se cumplió, ¿no? Anularon los esponsales y al final el rey inició una discreta relación con el encargado de cuidar los caballos. El muchacho se llamaba Richard Hornig. Esta discreta relación duró 17 años. Durante esos años, Luis y Richard
mantuvieron una cordial correspondencia justamente con Leopoldo von Sacher-Masoch. Para algunos historiadores, incluso por ahí se encontraron Masoch y Luis. En 1871 Luis fue obligado por sus ministros a escribir al rey Guillermo I de Prusia para aprobarle el título de Kaiser, según el proyecto del canciller de hierro, y así se aceptaba el ingreso de Baviera en el Segundo Reich. Pero Luis se negó a asistir a la coronación, comprendió que había perdido su reino y que era el fin de la independencia por la que habían luchado sus antepasados. Su hermano Otón estaba encerrado por loco, parece que se creía perro, y andaba en cuatro patas aullando y morfando huesos. Claro, si se creía perro, el resto de su conducta no es demente. Es decir, la única parte de su conducta que falla es cuando el tipo se cree perro, pero después era bastante coherente con sus... Por ejemplo, si se creyera perro y volase por sobre los árboles, sí, estaría más loco todavía, ¿no? Pero si se creía perro, andaba en cuatro patas y comía huesos. Tan loco no estaba, ¿no? Bueno, digo esto porque no tenía Luis en quien abdicar. Entonces decidió olvidarse de la política, se convirtió en un rey invisible, expresaba sus órdenes por escrito, vivía entre la suciedad y el abandono, solo admitía a los peluqueros para que le ondularan un cacho el cabello. Se enteró en 1863 de la muerte de Wagner y dijo: una parte de mí acaba de morir esta noche. E hizo poner la bandera media asta en todo el reino como si él mismo hubiera muerto. En ese tiempo todo el mundo empezó a criticarlo, echó a todos sus ministros y nombró en su lugar a cocineros. Entonces todos dijeron: este está loco, hay que piantarlo. Y el tío de Luis, Leopoldo, convocó a una comisión de médicos, le diagnosticaron una paranoia que lo imposibilitaba para reinar. Fue depuesto el rey, se decidió entregarlo al cuidado médico. Luis se resistió, se encerró en uno de sus castillos. Numerosos aldeanos acudieron armados para evitar que se llevaran a su rey. Bueno, reprimieron a los campesinos. A la noche un regimiento de guardias rodeó el castillo, entraron, lo esperaron escondidos, y en cuanto el rey salió se le tiraron encima, le pusieron una camisa de fuerza. Ya lo llevaban para el loquero al tipo. Y ahí estaba Guden, que era el director del asilo de alienados de Múnich, que dio la orden de que lo dejaran pasar algunos días, para ver si se amansaba un poco, en otro de los castillos de Luis, a orillas del lago Starberg. 2 días más tarde, cuando estaba por ahí, en el castillo ese, al atardecer del 13 de julio de 1886, Luis parece que estaba muy cuerdo, y entonces el doctor Guden accedió a dar un paseo junto al lago sin vigilantes. Total, parece que andaba manso ese día. Y a la mañana siguiente los cadáveres de Luis II y del doctor aparecieron flotando en las aguas del lago. Guden estaba cerca de la orilla, parecía haber sido estrangulado, y el cuerpo del rey flotaba más lejos. Tenía 41 años Luis. Parece que Luis estranguló primero al doctor y después, para huir, quiso escapar nadando y se ahogó. Desde ese entonces los sucesores de Luis recibieron órdenes directamente de Berlín y Baviera perdió por completo su independencia. Ese era Luis, el amigo de Wagner, el diseñador de castillos maravillosos que vale la pena visitar, si ustedes andan por ahí metidos en la montaña. Parece una especie de Disneylandia. Hay incluso algunas películas que a veces dan por televisión con los castillos de Luis II, que vale la pena ver. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Me gusta, desde luego, el pobre Luis. Estaba un poco loco, pero bueno, era amigo de los músicos. Lo trajo a Wagner ahí a que le compusiera Tristán e Isolda. Se mandó unos cuantos castillos que también... Claro, que está mal es que la gente, imagínese, ¿no?
estaba repodrida de castillos. ¿A quién otro? A Lola Montes, que no participa en esta charla, pero que fue amante del abuelo de Luis y me cae muy simpática. A Sofía, la hermana de Romy Schneider, que estaba buenísima, pobre, y al final el tipo la viene a abandonar por Richard, el de los caballos, ¿no? Y bueno, y a Richard, el de los caballos, porque durante 17 años mantuvo una relación discreta. Hacer que una relación sea discreta durante 17 años no es fácil, principalmente si uno es rey y el otro cuidador de caballos. Bueno, ¿y con qué podemos ilustrar esto? Bueno, por culpa mía nos perdimos un tango que le caía a Luis como anillo al dedo, pero ya que el amigo insistía en construir castillos, Alberto Merlo tiene una especie de milonga que seguramente fue compuesta pensando en los constructores. No sé si de castillos. Bueno, la milonga se llama El Rancho, pero es lo que tenemos. Canta nuestro querido Alberto Merlo para Luis II y todos los que discretamente apalabran a los caballerizos. Adelante.